título para el mensaje es La elección soberana e incondicional de su pueblo. La elección soberana e incondicional de su pueblo. Pablo, después del gran capítulo 8, después de decir que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, después de habernos dicho que el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ti y que ahora ya no estamos en la carne sino en el Espíritu, después de habernos dicho que al que no escatimó ni a su propio Hijo único sino que lo dio por todos nosotros, después de haber cantado, como nos predicaba Luis, ese himno glorioso de victoria del cristiano, pareciera que cambia radicalmente de tema, pero la verdad es que no está cambiando radicalmente. Pareciera que viene de la gloria y se pone en un estado de agonía. ¿Cómo es posible que después del último versículo del 8, que es hermoso, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa es creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Empieza a llorar de corazón. ¿Por qué? Y es, mis hermanos, porque él se da cuenta que sus hermanos en la carne, el pueblo de Israel, no están gozando de la bendición de haber sido salvos y de todas las glorias de Romano. De hecho, el predicador Sinclair Ferguson le puso a esta parte a este mensaje, él predicó un mensaje sobre este texto y le llamó de el éxtasis a la agonía, de la gloria al sufrimiento. Entonces, mis hermanos, ¿por qué tenía tristeza? ¿Por qué tenía dolor? Muchos han dicho que de los capítulos 9 al 11 son un paréntesis en Romanos y nos va a hablar como que si Israel fuera una cosa diferente. No, mis hermanos. Esta semana que estuvimos en la semana de entrenamiento, confirmó algo que habíamos estado viendo. Estos versículos no son un paréntesis, nos dice, allá terminamos, ni lo alto ni lo profundo te separarán de Cristo, pero yo tengo tristeza por Israel. No, ahora nos va a hablar del 9 al 11, cómo elige Dios a su pueblo verdadero, es decir, le va a seguir sumando a la enseñanza del Evangelio. Muchos no les gusta el capítulo 9 porque piensan que habla de rechazo. Pero por el contrario, mis hermanos, el capítulo 9 es un bloque más de la gloria del capítulo 8. Y tan glorioso es el capítulo 8 como el capítulo 9, en donde vamos a salir diciendo, qué gran Salvador y Señor tenemos. Pero yo creo que la forma en que Pablo comienza el capítulo 9, es decir, los versículos 1 al 5, en donde él muestra dolor, nos enseñan la actitud correcta que debemos de tener con respecto al tema que habla todo el capítulo 9, el tema de la elección divina. No es un tema como para empezar a debatir. Muchos de hecho se han dividido entre hermano y hermano porque cada uno quiere poner su postura o su entendimiento con respecto a la elección divina. No, pero Pablo nos modela aquí cómo debemos de afrontar este tema, con carga y dolor por los perdidos. Y yo creo que si tú vienes con esta postura, como una postura de decir, Señor, habla, oh Dios, no quiero poner mis prejuicios ni mis marcos de referencia de cosas que yo había aprendido anteriormente, enséñame qué dice tu palabra y dame carga por aquellos a quienes no ha sido revelado. Creo que estás en una buena postura para que Dios nos hable en esta mañana. Así que dividiremos este pasaje, mis hermanos, en este pasaje del 1 al 3 en tres grandes secciones. Lo primero que veremos es la carga de Pablo por su pueblo en la carne, y eso nos muestra la actitud correcta que debemos de tener con los perdidos. Versículos 1 al 5. Lo segundo que veremos es una pregunta: ¿ha fallado la promesa de Dios para la elección de Israel? Y tercero,
veremos las características de la elección de Dios hacia su pueblo. Pablo usa 3 argumentos o 3 preguntas que al contestarlas nos darán un mayor entendimiento de la doctrina de la elección. Pareciera que Pablo tiene un antagonista que él se imagina que le puede salir, y es que le está preguntando: ok, Pablo, del 1 al 8 nos expusiste que el evangelio es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ha pasado con Israel? Y en el texto hoy contestaremos una de esas preguntas, pero hay 2 más. Él contesta 3 preguntas. La primera que él contesta es que si Dios ha fallado en su plan de salvación con Israel. ¿Ha fallado la palabra de Dios? La segunda pregunta que él contestará, y la veremos el próximo domingo, es: ¿hay injusticia en Dios en la elección? Y será contestada por el apóstol Pablo. Y la tercera pregunta que se hace, que si no le pedimos la gracia al Espíritu Santo no se puede contestar humanamente, es: ¿por qué si Dios endurece, por qué inculpa? ¿Por qué si Dios es el que escoge, por qué inculpa? Entonces esas 2 preguntas las estaremos viendo el próximo domingo. Ahora veremos la primera pregunta. Veamos lo primero que dijimos, el primer gran punto. La carga de Pablo por su pueblo nos muestra la actitud correcta que debemos tener con el tema de la elección. Versículo 1, nuevamente, por favor. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis parientes según la carne. Hermanos, ¿cuál es la forma correcta de enfrentar el tema de la elección? Aquí Pablo nos muestra: un verdadero creyente, un corazón regenerado, debe de pedirle al Señor no tratar el tema de su salvación y de la salvación de otros, de la elección de la iglesia y de la no elección de otros, con arrogancia, sino con humildad, con dolor, con carga de corazón por los perdidos. Lo que hay en el corazón de Pablo es gran dolor y carga, pero no es por lo que sufren como nación. Muchos han tenido carga por el pueblo de Israel, por la etnia hebrea, por los sufrimientos que han tenido. Muchos les da una lástima, un dolor lo que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo veo y me siento indignado. Pero no se refiere a ese dolor, se refiere al dolor de decir: es que acabo de exponer por 8 capítulos el glorioso mensaje del evangelio, pero mis hermanos en la carne, los israelitas, no tienen esta bendición. Hermano, el evangelio de nuestra salvación nos debe de hacer personas que vivamos con dolor por los perdidos. Mira, muchas veces estudiamos el libro de Apocalipsis, y cuando lo estudiamos y vemos el gran juicio final que viene sobre esta tierra, que va a ser destruida totalmente, muchos de nosotros tomamos esta postura y decimos: uy, qué bien que yo no voy a estar en ese gran juicio final, qué bueno. Pero se nos olvida que la iglesia tiene una función, y es que nosotros somos sal y luz de la tierra. Y si algo puedes aprender antes de entrar al tema del capítulo 9 del apóstol Pablo, es decir, el Señor te dejó, y no estoy alterando la escritura al decirte esto, como sus manos y pies en la tierra, por cuanto la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchos de tus familiares, la única forma que van a escuchar el evangelio es a través de tu vida, que lo van a escuchar, que lo van a ver. Entonces no tengas esta postura: wow, a mí ya me libraron de la ira de Dios. No, lloras por las almas, tienes carga por los perdidos. Cuando Jesús iba a entrar en su entrada triunfal, como se nos compartía en el tiempo de la oración pastoral, vio a Jerusalén, y Jerusalén que mataba a sus profetas. No estaba pensando en la ciudad, sino estaba pensando en la actitud de rechazo. Dice la palabra del Señor en Juan 1:
que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y le conocimos. Pero dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, la horrenda expectación de juicio que vimos en el capítulo 1 para los no creyentes no nos debe decir, la libramos. Debe de ser como está Jesús llorando sobre Israel. De hecho, el apóstol Pablo, dale la vuelta a tu página ahí en Romanos, mira cómo dice el versículo 1 del capítulo 10. Nomás mira el versículo 1, porque compartiremos dentro de unos días este mensaje. Pero decía, hermanos, el deseo de mi corazón, y no solo el deseo, y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Ahora, yo quiero, hermanos, hacer aplicación de esto. ¿Tú oras por los perdidos? ¿Tú oras o rechazas o te sientes más arrogante que tu hijo que no quiere nada con el Señor? No, es que este chavo es un rebelde, ya le hemos hablado desde niño, lo pusimos en escuela cristiana, no quiere oír, y lo rechazas o doblas tus rodillas y clamas. No hay nada mejor de los que estamos aquí sentados hoy, aquí alabando a Dios. ¿Sabes lo que pasó en tu vida y en mi vida? Nos eligió el Señor por pura gracia y misericordia. No trajimos obras justas a Él. Dice Pablo que él preferiría, fíjate esta frase, él preferiría que a él se llame anatema. Es decir, yo preferiría ser yo el maldecido, el maldito o el maldecido, para que mis hermanos se salven. Hermano, esa actitud está en tu corazón. Tú prefieres, y no solo dice maldito, separado de Cristo para que tu hijo se salve. ¿Sabes qué? Te soy bien honesto, muchas veces no tengo esa actitud con mi vecino. Yo quiero hacer dos aplicaciones a este punto. No puedo avanzar al tema de la elección si no aplicamos aquí. Lo primero, hermanos, ¿cómo está tu corazón con respecto a los perdidos? ¿Cómo está tu corazón? En otras palabras, ¿qué sientes por tus hermanos, por tus parientes, por tus vecinos? ¿Te sientes que eres alguien especial que ha alcanzado salvación? ¿O en realidad te das cuenta que no hay nada más ni nada mejor en nosotros para haber sido salvos, que fue la pura gracia? Muchas veces queremos crecer en evangelismo, pero ¿sabes cuál es el problema que yo encuentro con muchos de los programas de evangelismo? Que no tienen el corazón del evangelio puesto en sus corazones. El evangelismo, si no se hace con un corazón de un evangelista afectado por el evangelio, lo único que va a hacer son obras moralistas, porque uno se siente bien. Pues le hablé a 4 personas. No importa si les hablaste a 4 personas, si no lo hiciste con un corazón que está quebrantado por haber recibido tanta gracia y que llora como Jesús lloró sobre Jerusalén y que vas por los perdidos. No estoy diciendo que esté mal, por el contrario. De hecho, esta iglesia, si tú nos estás visitando, ha sido caracterizada, o como les puedo decir, fue fundada o tiene como valor el evangelismo personal. Yo no puedo hacer, como les puedo decir, una amonestación a nadie. Pero sí tengo que ser honesto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfriado en esta área? Pero no porque ahora estoy en un programa de evangelismo. No, porque Dios ha puesto carga por los perdidos. Hermanos, aquí sencillamente, bien sencillo, si tú tuvieras carga y el Señor te usara para ganar, voy a usar ese término que se usa en la Biblia, a una persona este año, no estoy diciendo este mes, no estoy diciendo esta semana, esta iglesia se duplica, más bien dicho, se hace exponencial el crecimiento inmediatamente. Porque si esa persona tú le enseñas, la disipulas a que él haga lo mismo con otros.
Evangelizar no es invitar a la iglesia nada más ni contar tu testimonio. Evangelizar es hablar de Cristo con carga en el corazón y decirle que Dios le quiere salvar de la ira de Dios. Dios no nos salva. Muchos decimos, a ver, platícame tu testimonio. Dios me salvó de que yo decía mentiras, de que yo era borracho, de que yo peleaba. No, Dios no te salva de esas cosas, mis hermanos. Dios te salva de algo más grande, de la justa y santa ira de Dios, que yo me voy a poner primero y tú merecíamos. Como consecuencia nos da una nueva vida en Cristo. Entonces tus amigos, tus vecinos, tu esposo, dicen que la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica está caracterizada por, no recuerdo si es un 40% de mujeres que su esposo no es creyente, pero ellas son creyentes. Pero dice la Escritura que por tu conducta él va a ser santificado. Mis hermanos, no podemos avanzarle a lo que sigue si no tienes. ¿Cómo está tu corazón? Y la segunda aplicación que puedo hacer de este texto, el que tú seas cristiano o la elección de tu alma no te hace mejor que nadie. No te hace ver el tema con arrogancia, sino que las doctrinas de la gracia tienen que traerte humillado ante Dios y decir, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas salvado? ¿Por qué estoy hablando aquí la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Fue por su gracia. ¿Somos acaso mejores nosotros que ellos? Dijo en el capítulo 2. No. Hay un crecimiento increíble de las doctrinas de la gracia en Latinoamérica. Está como en boga, está algo que va creciendo. Gente que está entendiendo lo que se conocen como las doctrinas de la gracia. Pero con eso yo puedo hacer una amonestación. Muchos que predican las doctrinas de la gracia no tienen gracia para el perdido. Piensan que ellos son los elegidos y los otros son los perdidos. No, mis hermanos, no son dos equipos. Nosotros somos los que deberíamos de ser los más humildes. Nos decía el pastor Carlos Contreras esta semana, nosotros debemos de ser personas que debemos de entender que todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia y no vivir demandando. ¿Por qué es la tristeza de Pablo y su carga? El mismo texto nos lo dice. Su tristeza, hermanos, lo vemos en el versículo 4 y 5, porque dice que son los israelitas quienes pertenecen a la adopción. Estoy Romanos 4 leyendo ahorita. Y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto de las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Es decir, Dios en su soberanía escogió tratar con Israel de una forma especial. Y su carga es, ¿por qué estos que recibieron tanto rechazaron al Cristo? O sea, el problema no es que Dios los cortó sin razón alguna. La razón del rechazo de Israel es por haber rechazado a Cristo, es consecuencia. Y de aquí también aprendemos muchas cosas, mis hermanos. La Escritura dice en varias ocasiones, al que mucho se le dio, mucho se le demandó. Si tú has tenido privilegios que otros no han tenido, yo te animo a que no seas como Israel. Tenían la ley, tenían a los profetas, pero los apedreaban. Hasta que llegó el Hijo. Hicieron lo mismo con el Hijo. Muchos de ustedes, especialmente los segunda generación de cristianos, si tus padres fueron cristianos, creciste en un hogar en donde te han hablado la palabra, en donde Dios te ha bendecido de muchas formas, te has expuesto probablemente a las gracias de Dios, a milagros y todo. Yo te animo, mi hermano, mi amigo, no rechaces la gracia previniente de Dios a tu vida. Él ha estado contigo. Estoy hablando especialmente
Y yo sé, por eso puedo decir, la segunda generación de creyentes. Porque la primera generación de creyentes estaba perdido y de repente como que un camión le pegó y le cambió su vida. Y ya soy nueva criatura. Pero nuestros hijos, mis hermanos, ellos no se dan cuenta qué privilegio es venir domingo a domingo en libertad a escuchar un mensaje, a cantar alabanzas a Dios, a que en tu casa se proclame la palabra de Dios. Si tú eres una de esas personas o que por años te han hablado, no rechaces al Señor. Por eso cayó Israel. Y ese era el dolor de Pablo. Aquí claramente se ve que Israel, el pueblo de Dios, rechazó a Cristo, causando el rechazo de Dios al pueblo de Israel. Y esto es lo que cargaba Pablo. Entonces, en pocas palabras, Israel, si es el pueblo elegido de Dios, ¿por qué han caído del plan de salvación? Y la pregunta que entonces Pablo contesta, que será nuestro segundo punto, es: entonces, ¿qué pasó? ¿Quién falló? ¿Falló el propósito de Dios en la elección de Israel? Vamos al versículo 6, por favor. Este es nuestro segundo punto. Contestaremos esa pregunta. ¿Falló el propósito de Dios en la elección de Israel? Solo veamos la primera frase del versículo 6. Pero no. De hecho, ese pero en el texto original griego no está. O sea, no es que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, Pablo es un excelente didasco, un excelente maestro. Y dice, no falló la palabra de Dios. Ahora nos va a explicar por qué no falló la palabra de Dios. Y va a comenzar a meter el tema de cómo Dios elige a un pueblo. No ha fallado la palabra de Dios, sino que, escucha esto, lo voy a decir despacito, ser parte del verdadero Israel, siempre ha estado basado en la elección soberana. ¿Por qué? Bueno, sigue leyendo. Segunda parte del versículo 6. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir este texto? Lo primero que nos muestra Pablo es que Dios es soberano en elegir a quien Él quiere y como Él quiere. No se trata de pertenecer a un grupo étnico. Si solo la salvación se hubiera limitado a los hijos naturales de Abraham, no estaríamos aquí contando esta historia, a menos que tú tengas un apellido o una ascendencia judía. Pero no, mis hermanos. Esto, versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. ¡Wow! Ya no dijo hijos de Abraham. Ya le aumentó. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No son los hijos de la carne de Abraham, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Aquí está Pablo argumentando claramente que no falló la elección de Israel, porque Dios siempre tuvo en mente a un pueblo espiritual, a un Israel espiritual, no el de la carne exclusivamente. Ni quiere decir de que no hay israelitas o hebreos o judíos que estén incluidos en este pueblo espiritual. No sé si me explico. No todos y cada uno de los israelitas según la carne son el pueblo de Dios, ni es exclusivo para los israelitas según la carne, sino que Dios abrió una dispensación para los gentiles. Gentil, cuando lo encuentres en la escritura, por si eres nuevo leyendo la Biblia, gentil no es buena gente, no. Los gentiles les llamaban a los no judíos. Vamos a recordar un poco, por favor. Aquí tenemos que ver Biblia un poquito. Voltea al capítulo 4, si eres tan amable. Ya Pablo nos había explicado esto, pero nos lo dejó botando
nomás para que en el capítulo 9 que estamos, echemos el gol. Dejó la bolita al centro y luego comenzó a hablar del evangelio de Adán y Cristo, pero ya nos había explicado que Abraham es el padre de la fe. Podríamos leer todo el capítulo 4, pero vamos a seleccionar unos versículos. Veamos el versículo 9, 10 y 11 por lo pronto. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. ¿Qué nos había enseñado Pablo? ¿Por qué escogieron, o no quiero usar el término escogieron, por qué fue salvo? ¿Qué justificó a Abraham? ¿Su circuncisión? ¿Su linaje? No, porque él vivía, ustedes conocen la historia, ¿en dónde vivía? Ur de los Caldeos, escuela dominical 2.1. Vivía en Ur de los Caldeos, que es el actual Irak, ahí mero, en Irak. Tenía muchos dioses. Luis nos expuso esto muy bien. Era pagano. Ahora, los estudiosos del Antiguo y del Nuevo Testamento dicen, ¿cómo le habló Dios? Bueno, son misterios que algún día conoceremos. Pero lo que sí es que le creyó a Dios. Le creyó, le dice, mira los cielos. Estamos hablando de un viejito casi de 100 años. Y por eso es que la Biblia, yo a veces decía esperanza contra esperanza y se oye bien poético. No, lo que quiere decir esperanza contra esperanza es que él tenía casi 100 años, su señora casi 90 años y era estéril. O sea, era esperanza contra esperanza. Estaba bien mal. Era imposible en la carne. Y el Señor le dice, ¿tú crees que yo puedo levantar una descendencia como las estrellas de los cielos? Y dice que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. La fe. ¿Cuál fue la fe? Creerle a ese Dios. Y eso lo hizo el Padre de todos los verdaderos israelitas. ¿Qué está diciendo el Señor? El pueblo de Dios es el que cree en Dios. Y por eso, contestando a Pablo y a su antagonista imaginario, ¿falló entonces la elección de Israel? No, claro que no falló. Pues ahí están todos los que creen en Dios, pero aún más, todos los que creen en Cristo son hijos de Abraham. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Me estoy haciendo bolas o ahí vamos? Mira el capítulo 2, regresa más. Toda la carta la tienes que leer una y otra vez. Una y otra vez. Mira el versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Es decir, a Dios no le interesa qué etnia, qué país, qué raza. Ahora está muy de moda estos análisis de ADN y te dicen de que traes de muchos países y otros se asustan. Ay, yo no sabía que traía de indio totoneca. Bueno, pues sí traemos. Yo no sabía que traía de africano, dicen, ¿y por qué no? Pero cuando nos sale alguna nacionalidad con la que nos identificamos, mira, tengo 30% de europeo o 20% de... Así somos. Qué bueno que el Señor no escoge bajo condiciones.
de Ur de los Caldeos era Abraham y sus hijos. Pero el Señor dijo, le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, lo que estamos queriendo argumentar, ¿falló el plan de Dios? No, simplemente por esto. Dios siempre ha tenido un pueblo que Él ha escogido por gracia y el pueblo le ha respondido en fe. Ese es el verdadero Israel, el Israel de Dios. ¿No dijo el Señor pues de que el Señor le puede levantar hijos de estas piedras a Abraham? Pues, porque Dios hace de donde no es. Entonces, regresa a Romanos 9, por favor. La respuesta a la pregunta, entonces, ¿Dios falló? Quedamos que no. Dios ha escogido un pueblo. Ahora surge otra pregunta, no está en el texto, pero a todos nos surge esta pregunta. Entonces, ¿cómo es que Dios escoge ese pueblo? O más que cómo, ¿por qué? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué en tu familia uno creyó y otro no? Miren, contaba un señor, antes de que veamos el ejemplo de los mellizos que está aquí en la escritura, que tuvo 2 hijos gemelos. Los 2 los educó igualito. Estudiaron en la misma escuela, cristiana la escuela. Les dio las mismas oportunidades y uno no creyó en Cristo nunca. Y el otro sí. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? En pocas palabras, la doctrina de la elección responde a la pregunta, ¿qué genera? ¿Qué genera que Dios salve a unos? ¿Qué genera esto? Y yo creo que este texto nos lleva a nuestro tercer punto, que le llamamos características de la elección del verdadero pueblo de Dios, versículos 9 al 13. Vuelve a Romanos 9, por favor, versículos 9 al 13. Vamos a ir despacito. Antes de leerlo, quiero decirte algo. La elección divina es uno de los temas más profundos y a la vez más controversiales en la iglesia. No en la escritura, en la iglesia. Pero yo diría que es controversial porque a veces dejamos que nuestra lógica vaya adelante de lo que la palabra enseña. Entonces, con mucho respeto te digo, a veces nuestra lógica no es bíblica. O sea, por ejemplo, he visto que le ponen a veces algunas personas ahí en su Facebook, sigue tu corazón. Qué padre lógica. Pero eso no es bíblico. Si tú sigues tu corazón, la Biblia te dice que tu corazón es bien engañoso y que tengas cuidado. Muchos en la doctrina de la elección divina seguimos nuestra lógica. Es que ¿cómo puede ser esto posible? Ah, bueno, pues te hace lógica a ti, pero no necesariamente es bíblica. Y quiero decir otra cosa. Definitivamente, mi mente es así definida. Por más que yo estudie con la ayuda del Espíritu Santo, es la única forma que puedo entender cierto grado de los misterios divinos. Si tú pretendes entender la mente de Dios, estás en una mala postura para entender la elección divina. Dios es Dios. Hoy cantamos, contempla a Dios. Entonces, en la doctrina de la elección hay cierto grado de misterio que no pretendemos resolver, pero quiero darte unas recomendaciones. Cuando vengas a textos que tienen cierto grado de misterio, no vengas fundamentado en un marco de referencia que tú tienes. ¿Qué quiere decir eso? Así lo aprendí, así me lo enseñaba mi pastor antes. No, ven y di, Señor, habla por tu palabra, Señor, que tu siervo oye. Ven y deja que con humildad la Escritura te hable. Y no apliques el mensaje para encontrar un fundamento teológico para defender tu postura, sino, ¿qué me quieres hablar, Señor? Entonces, habiendo dicho eso, creo que el texto nos da unas características de cómo Dios elige a su pueblo. Vamos lo primero,
Versículo 9, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá hijo. El primer ejemplo que da Pablo es Sara y su hijo, que se llama Isaac. Aquí se está mostrando claramente que soberanamente Dios escogió su descendencia por Sara y no por Agar. La pregunta que sé que tienes, ¿por qué es el hijo de Agar no? ¿Y por qué el hijo de Sara sí? La respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a entender algo. La elección, primera característica, es soberana. Primera característica de la elección, es soberana. Valdría la pena decir que la soberanía de Dios, lo dije el domingo anterior, es que Dios tiene propósito en todo lo que hace en el mundo. Todo lo que hace en el mundo tiene propósito y gobierna y dirige todas las cosas para que sus propósitos se cumplan. Entonces, la elección es soberana. ¿Por qué Sara y no Agar? Fíjense que muchos han querido contestar esta respuesta en una forma bien simplística. Está fácil. Agar era egipcia. E Ismael, el hijo de Agar, además que era su esclava, que era egipcia, no era un hijo legítimo. Era el hijo de la esclava. Para los que nos visitan, lo que pasó así brevemente es que Abraham, esperando la promesa, se desespera y en su flaqueza como humano piensa que Agar va a venir la promesa y la descendencia, y Sara, la patrona de Agar, su esclava, accede a que el hijo venga a través de Agar. El Señor dice, yo no te dije eso. Yo no te dije eso. Si tú resuelves este problema de la elección y diciendo, es que era egipcia, es que era esclava, es que era un hijo ilegítimo, hermanos, no quieres entrar en ese ámbito, porque Dios no elige por la nacionalidad. Dios ha salvado a muchos esclavos. Dios ha escogido a muchos hijos no legítimos. Con todo el respeto que me mereces, aún muchos de ustedes son hijos también no legítimos y Dios ha tenido a bien salvarlos. Dios no escoge a las naciones porque hace excepción porque seas egipcio o porque seas mexicano o porque seas salvadoreño. Dios escoge de donde no te imaginas y lo único que podemos decir es, fue soberano. Por cuanto Sara también era de Ur de los Caldeos. ¿Te das cuenta cómo le damos a la elección? Siempre tiene que haber algo. Es que Sara era hermosa. Dios no escoge a los hermosos necesariamente. Hay aquí algunos de ustedes muy hermosos, ¿verdad? Pero eso fue gracia sobre gracia. Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Dice, dígame cuántos nobles hay entre ustedes, a ver, cuántos príncipes. No, pues miraban los corintios ahí, no, pues casi no habemos. Porque Dios escoge a lo que no es. Entonces, el ejemplo de Pablo de escoger que Sara tendría un hijo, nos está mostrando que Dios es soberano. Es decir, Dios escoge como quiere. Estaba dada la palabra desde antes de la fundación del mundo. El ser soberano significa que es eterno. Ya estaba. Isaac será al que llamaré. Dios salva a quien Él quiere porque Dios es Dios. Leamos juntos Lucas 10:22. Amén. ¿Dios es Dios? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si no, pues ni modo, enójese con el texto bíblico, no conmigo. Lucas 10:22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo.
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿A quién se le revela Cristo, pues? ¿A nadie? Nomás al que el Hijo le quiera revelar al Padre. A veces mi esposa me echa porras y me dice: qué padre cómo el Señor te ha iluminado en esto. Aún eso. Le digo, gracias por tu ánimo, porque eres mi esposa, y muchas veces esas palabras de ánimo nos fortalecen, pero aún que tú entiendas esto, aún que tú conozcas quién es Dios y le temas, ¿sabes qué fue? Que el Hijo te lo quiso revelar. ¿Por qué no se lo reveló a tu hermano, a tu vecino? La gracia de Dios. Juan 15, 16. Yo sé que con tanta memorización bíblica que tienen aquí en la iglesia, que tenemos que tener en la iglesia, estoy seguro que algunos se lo sabe de memoria. Me sospecho, no quiero decir aquí nombre, pero sé. Pero bueno, vamos a recordarlo. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Está hablando de los discípulos, pero se aplica a todos los creyentes. No es que los discípulos dijeron: a ese maestro queremos seguir. No es que tú dijiste: yo quiero ser cristiano. No. ¿Sabes qué te dice el Señor? Ustedes no me andaban ni buscando. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien quiera, nada. Pero yo te escogí a ti. Es soberana. Segunda característica. Con el segundo ejemplo. La elección es incondicional. El segundo ejemplo que Pablo pone, dice: ok, Sara, todavía puedes decir Agar, no era, pero te voy a hablar de los nietos de Sara. Abraham y Sara conciben a Isaac. Isaac se enamora de Rebeca y tienen gemelos. Versículo 10, Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ni no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. ¡Qué tremendo, Pablo! Nota esta frase, subráyela. Dos cosas: no habían ni nacido, ni habían hecho bien. Pero hay gente que dice: no habían hecho ningún mal. No habían hecho ningún bien ni ningún mal. ¿Qué significa eso? Es incondicional. Todos los hombres somos condicionales, hermano. Nadie te va a dar un trabajo porque tú llegas a poner tu currículum y dices: necesitamos que sea ingeniero con posgrado y subespecialización. Y entonces, pues sí, yo medio terminé la prepa, pero deme chance a ver que le cumplo. No. Hay condiciones para un puesto. Va a sonar feo, pero hasta en el matrimonio de los no creyentes buscan una mujer o buscan un hombre y ponen a la lista de condiciones. Hasta el amor es condicional. Paréntesis. No ames a tu familia condicionalmente, porque Dios es incondicional. No ames a tu hijo porque se portó bien o se portó mal. Ámalo porque es tu hijo. No ames a tu esposa porque te cumplió o no cumplió tus deseos, tus estándares. Ámala porque es la esposa que Dios te dio. Y porque los creyentes hemos recibido un amor incondicional. No habían hecho ni bien ni mal. Según los estudiosos del Génesis, de hecho, Jacob y Esaú eran gemelos idénticos, tal grado que el papá, cuando ya estaba ciego, medio ciego, los confundió. Hasta la voz quizás se parecía, porque lo único que tuvo que hacer el otro es ponerse como unos vellitos
Aparentemente Esaú era un poco más pelloso. Y llega con el papá y le dice: papá, dame la primogenitura, ya me toca. A ver, quiero ver quién de los dos es. Pues están igualitos, casi misma complexión. O sea, no había diferencia. De hecho, ¿quién nació primero? Esaú. Pero no habían hecho ni bien ni mal. Y el Señor decidió hacer la promesa por medio de Jacob. La elección de todo creyente es ilustrada por la elección de Jacob, mostrando esto, que no es por nada que hagamos, que pudiéramos hacer, que hubiéramos hecho o que dejemos de hacer, que Dios te elige para salvación. Es totalmente incondicional. Nuestra mente dice: Dios tuvo que haber visto algo en mí, por algo que yo hice, a lo mejor porque me educaron en el cristianismo, o porque mi padre y mi madre oraron mucho por mí, o porque Dios sabía que yo le iba a responder en obediencia. Si tú piensas así, no estás entendiendo que la elección es por nada que pudieras, o hubieras, o vas a hacer. La elección fue hecha por gracia soberana. Entonces, si tú nos visitas, no le escogimos el nombre así como ponen a veces. ¿Cómo se llama tu iglesia? La Divina Piedad. No. Se llama gracia soberana este movimiento, porque el fundador del movimiento, el pastor C.J. Mahaney, te recomiendo, si escuchas inglés, escuchar el mensaje titulado Why Sovereign Grace? ¿Por qué gracia soberana? Y está en lágrimas compartiendo Efesios 1, diciendo: ¿cómo es posible que les esté hablando aquí este pecador? ¿Saben qué fue? La pura gracia soberana de Dios en nuestras vidas. Y yo creo, mis hermanos, sin temor a equivocarme, con el pastor Luis, creemos en esta iglesia, hermanos, que no hay nada en nosotros, ni mérito, ni condición para nuestra salvación, sino que fue su pura gracia a favor de nosotros. Como Dios escogió a Jacob para que se cumpliera su propósito, en esta iglesia vemos mucho Jacob, que no sabemos qué pasó, que fue su gracia soberana. Y yo quiero darte esperanzas. Si tú estás más joven ahí sentado, veo que hay varios adolescentes. Si tú me ves aquí compartiendo la palabra, solo te puedo decir esto: hay mucha esperanza para ti. Si Dios rescató a este pecador, lo llamó, lo justificó, lo está santificando, Él lo puede hacer contigo también. Yo no sé por qué tuve esta impresión cuando estábamos cantando. No queremos que esta iglesia termine con esta generación de adultos. Tuve la impresión de decir: Señor, que de los hijos, vi varios niños, jovencitos de 12, 13 años, que sean los próximos hombres que estén aquí predicando de aquí a 20, 30 años, proclamando la verdad. Eso va a ser el retiro exitoso de Luis y mío. Que no nos pase la tragedia de Josué, que la siguiente generación no conoció al Dios de sus padres. Pero ¿sabes cómo le modelamos, padres? Pásales diciendo: ¿sabes qué, hijo? Yo recibí gracia, gracia, gracia. Vamos a ver escritura para esto, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:13, un versículo para muchos de ustedes favorito. Dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Efesios 1:3-5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. En estos dos pasajes se usa la misma expresión: su propósito, y no en base a obras, sino en base a su propósito.
El problema, mis hermanos, es que muchos buscamos alguna razón para la elección. Mira, hay dos posturas teológicas con respecto a la elección. La primera postura dice que Dios en su presciencia, en su conocimiento previo, escogió a las personas que Él sabía que iban a responder en fe. El problema de esta postura es que derriba lo que acabo de decir. Ya no es incondicional, sino que es condicional. Ya no es soberana, sino que dependerá de la respuesta de todas las personas. Es decir, es por algo que hay en la persona. En otras palabras, la persona se salva por decisión. Se salva a sí mismo por algo que había en ellos, porque tuvieron fe. Pero más bien, mis hermanos, la elección es todo lo contrario. Es la causalidad de la fe. Si tú un día respondiste en fe a Cristo, es porque Dios había ordenado que un día quebrantar mi duro corazón y tu duro corazón y responder en fe y decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si tú un día dijiste eso, ¿sabes qué fue? No es que era bueno y que un día tuviste una gran fe, es que Dios fue bueno, quebrantó tu corazón y te dijo: vive. Y tú dijiste: corro a Jesús. ¿Y sabes qué? Si tú nos acompañas hoy, eso quiere hacer Dios contigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ser de ese pueblo de Israel verdadero. Ven a Jesús, dile: dame un corazón nuevo, Jesús, quiero creer en ti. ¿Y sabes qué? Él lo hace, porque Él es bueno en misericordia. La otra postura de la elección, mis hermanos, que particularmente creo que está más apegada a la Biblia, es que Dios escoge soberanamente, incondicionalmente, personalmente, en amor a las personas para cumplir su propósito santo y sabio, y lo hace para su gloria. ¿Sabes lo que hace esta postura? Nos hace decir: la salvación es del Señor, la gloria sea al Señor. Pero no ha terminado el texto, que vamos a llegar ahora hasta el versículo 13. Tercera característica de la elección: es personalmente en amor. Versículo 13. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La elección, mis hermanos, es personal. Dice, lo leímos ahorita, Efesios 1:4, en amor nos predestinó. Pero puedes tener esta convicción: puso tu nombre ahí, en amor, te eligió a ti, a Juan, a Carlos, a José, a Roberto. Aquí dice: a Jacob amé, le pone nombre. Es bien diferente decir: el Señor eligió a toda la humanidad y amó a toda la humanidad en un sentido general. No dudamos del amor de Dios, porque Él es amor para su creación, para el mundo, para los perdidos. Pero podemos decir que la elección no es en juicio ni en rechazo, sino es personalmente y en amor. Y es que miren, este texto, la segunda parte es la que le ha causado mucho tropiezo a las personas. A Esaú aborrecí. ¿Cómo es que es posible que Dios aborrezca a alguien? Pero mis hermanos, tienes que entender, bueno, una mejor explicación o traducción sería: a Jacob escogí en amor, y a Esaú no escogí y lo dejé pasar. Esa es una buena traducción. Le voy a explicar por qué, y esta ilustración me ha ayudado. Muchos se nos figura esto, que la elección es como una sala de emergencias de un hospital, en donde nosotros estamos rogando: por favor,
favor, cúrame, sáname, dame medicina. Y que sale el encargado del hospital o el doctor, que es Dios, como una persona que tiene aborrecimiento, y dice: no, váyanse de aquí, ustedes no. Ah, pero tú sí, porque hay algo en ti. ¿Te das cuenta que si tú ves que es incondicional, te va a ayudar a entender esto? La figura de la elección es esto. Miren, vamos como en un barco, como en una canoa desenfrenada en el río de perdición hacia el infierno ardiente. No hay quien busque a Dios, no hay ninguno de nosotros queremos, vamos a morir. Y Dios, a través de Jesucristo, no lo escatima y lo manda como sacrificio vivo, y se tira esas aguas y detiene esa canoa, ese barco. Extiende sus brazos. Extendí mis brazos todo el día a pueblo rebelde que decía: ¿a dónde estás? Heme aquí, y Él los salvó por pura gracia, mis hermanos. Ahora, dijimos al inicio, Dios es soberano. ¿Por qué pasa por alto a Esaú? Pero nuestra postura no debe de estar preguntando quién sí, quién no, sino que debería de sorprendernos la bondad de Dios. En una ocasión, una señora le preguntó al pastor Spurgeon: pastor, yo no entiendo este versículo. Y Spurgeon le dice: señora, yo tampoco lo entiendo. Y luego le dice el pastor: pero disculpe, señora, ¿cuál es la parte del versículo que no entiende? Eso, que aborreció a Esaú. Y después yo la volteé a ver y le dice: ah, no, señora, eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Porque te das cuenta que es bien difícil decir, bien fácil decir: ay, es que a mí sí me escogieron. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Pregúntate esto: ¿por qué me escogiste a mí en amor? Una persona me dijo en una ocasión que si mi Biblia decía ese versículo 13, ella voluntariamente decidía no creer en el Dios de la Biblia. A lo cual yo le dije: si tú lees el versículo 13 y nunca has leído el 5:8, entonces no deberías de decir esto. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿cómo dice? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero concluir el mensaje, mis hermanos. El capítulo 9 de Romanos es igual de glorioso que el capítulo 8. Dios, en su sabiduría y justicia, salva por su gracia inmerecida a quien Él quiere. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Pero ¿cómo es que amó a Jacob? Amén. ¿Cómo es que me amaste a mí? Quiero dar 3 conclusiones rápidamente de esta primera parte del capítulo 9. Nuestra elección, primera conclusión, debe de humillarnos. No debemos de andar por ahí sorprendidos de que Dios, o como si no nos sorprendiera de que Dios nos haya escogido. Dios nos escogió y eso debe sorprendernos todos los días. El aire que respiramos es de gracia. Colosenses dice varias veces: sed agradecidos. ¿Qué había en nosotros para ser salvos? Yo todavía no le encuentro. Solo puedo decir con Pablo a Timoteo: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el beneplácito y según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Volviendo a citar a Spurgeon, él decía: qué bueno que Dios me escogió desde la eternidad, que si me hubiera escogido ahorita no me escogía. Qué bueno. Segundo, nuestra elección debe llevarnos a tener una carga como nunca evangelística.
No se trata de que, ya las hice. No, adentro de la casa que se está quemando se quedaron tus hermanos, tus amigos. Corre para adentro de esa casa y háblales de las buenas nuevas de Cristo. Tercero, la elección nos debe de llevar a adorar a Dios por algo, porque Él es Dios. Contempla a Dios y dile, está bien con mi alma, haz como tú quieras. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.